El Señor Jesucristo quiso de alguna manera tratar de poder advertirnos que nosotros pudiéramos comparar un tiempo en el pasado con el tiempo que va a mantener las mismas características que esa generación del pasado antes de que Él venga. Una de las cosas más maravillosas del amor de Dios, como dijo el gran predicador Charles Spurgeon en Inglaterra, en el infierno no va a haber ninguna persona que antes no haya sido amada por Dios. En el infierno no va a haber ninguna persona a la que Dios haya mandado. Todas las personas que estén condenadas eternamente es porque ellas escogieron estar en ese lugar. Y esta vida que tenemos es precisamente para que nosotros determinemos y escojamos dónde queremos pasar la eternidad. Porque si ahorita tú no estás a gusto con la santidad, entonces vas a estar a gusto en el cielo. Si en esta vida no te gustó seguir a Dios ni someterte a Dios, tampoco lo podrás hacer en la otra vida. Entonces, si en esta vida a ti te gusta, ¿verdad? El mal, la maldad, etcétera, etcétera, vas a estar tal vez muy contento en el infierno. Pero qué sorpresa te vas a llevar de que no es como tú lo esperabas. Entonces, Cristo nos advierte para que nosotros podamos comparar esta generación en la que estamos viviendo, y es sorprendente, increíble que las características de los tiempos de Noé sean exactamente las características que prevalecen en la sociedad, en el mundo entero. Dice Mateo 24, versículo 37, más como en los días de Noé. Cristo, insisto, quiere tratar de que entendamos que en los días de Noé van a ser iguales antes de que Él regrese. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y la única frase que usa el Espíritu Santo es que esa generación no quiso entender. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando nosotros comenzamos a estudiar, vamos al libro del Génesis capítulo 6, los tiempos de Noé que hemos venido estudiando. Los que no han podido escuchar las conferencias anteriores ya están disponibles para que las puedan ustedes conseguir y no te pierdas esta serie impresionante acerca de los tiempos de Noé. Podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que Noé fue un hombre absolutamente peculiar, y en medio de una generación perversa y maligna, porque para que Dios haya llegado a la decisión de destruir el mundo, destruir los animales, y que no sobreviviera ninguna persona, ningún niño, ningún gato, ningún perro, nadie absolutamente más que los que entraron en el arca, es porque Dios lo hizo en su misericordia y en su amor. Si yo tengo una caja de jitomates y entro a la caja de jitomates y veo que el 60-70% de los jitomates están pudriéndose, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el último que queda tal vez, o los dos últimos que quedan, y los demás que hago con ellos, los tiro a la basura. Cuando Dios hace esto, es porque esa generación o esa persona o esa familia o esa sociedad había llegado al colmo de sus maldades. Y quiero decirles algo, la sociedad en la que nos encontramos actualmente ahorita está llegando al colmo de las maldades simplemente porque el termómetro de Dios es la familia. El termómetro de Dios es el matrimonio. Si una familia se descompone y una familia se disgrega y una familia se divide, no hay absolutamente ninguna solución
ni tampoco ninguna forma de poder arreglar esta situación. Casa dividida no puede permanecer. Una nación dividida no puede permanecer. Y si tú como individuo también te divides en tu mente y dices una cosa y haces otra cosa, eres una persona que psicológicamente se clasifica como esquizofrénica. ¿Quién es una persona esquizofrenos en el griego? Mente dividida. Una persona que nunca hace lo que dice o lo que cree. Hablas y dices esto asá y esto asá, pero nunca haces, o sea, lo que haces está disgregado de lo que piensas. Tienes una personalidad dividida. Estás dividido en tu mente. Tienes una cara en tu negocio y en tu oficina con tus empleados. Tienes otra cara cuando llegas a tu casa. Tienes otra cara cuando estás con tus amigos. Tienes 3 personalidades. Hay personas que dicen que tienen múltiples división de personalidades. Tienen hasta 5 personalidades, 5 máscaras que las sacan y se las ponen de acuerdo con las personas que se rodeen. Y esto es absolutamente un síntoma, ¿verdad? O una connotación muy profunda de que hay un problema espiritual en tu vida. Porque la Biblia nos manda que los cristianos seamos de una sola pieza. Que la cara que yo tengo con ustedes la tenga yo con mi esposa, la tenga con mis amigos, la tenga en el trabajo, la tenga donde quiera que sea yo el mismo en donde quiera que yo me encuentre. Porque mi personalidad está integrada. Cuando nos comenzamos a desintegrar, comenzamos a perder el camino, comenzamos a irnos por otros lados, comenzamos a salirnos completamente de la dirección del Espíritu Santo. Entonces, en estos tiempos en que Noé vivía, la situación llegó al grado en la que Dios tuvo que intervenir con un juicio que se llama el diluvio universal. Veamos nosotros algunas características en los tiempos de Noé en el capítulo 6, versículo 11, y dice que se corrompió la tierra delante de Dios. O sea, todas las cosas son delante de Dios. Y la tierra estaba, en segundo lugar, llena de violencia. Y aquí hay 2 palabras en el hebreo muy importantes para que entendamos a qué grado estaba la corrupción y qué significa violencia ante los ojos de Dios. Esta palabra shakasat en el hebreo, que se tradujo corrupción o se corrompió la tierra, se refiere a la moral, a la corrupción moral principalmente, porque lo que más puede corromper a una persona o a una sociedad es la inmoralidad. La inmoralidad es como un cáncer que entra dentro de nosotros y sin que nos demos cuenta, tú puedes ser doctor, puedes ser licenciado y puedes tener mucho éxito como doctor, como licenciado, como abogado, como cantante, como artista de cine, como deportista. Te pueden dar trofeos como deportista, te puedes ganar Grammys y Óscares. Y vemos a las personas por afuera nada más y las admiramos y les hacen películas y les hacen estatuas, esculturas inclusive o pinturas. Y esas personas por dentro son personas totalmente corrompidas. Que el hombre lo que tiene por sublime es abominación delante de Dios. Porque nosotros vemos lo de afuera, mas Dios ve el corazón. Entonces no importa qué apariencia tengamos con la gente, ni nos interese lo que la gente piense de nosotros. Este es uno de los problemas que el otro día yo tenía una reunión con jóvenes, me preguntaban acerca de qué pensaba yo del famoso Facebook y del famoso Twitter, que son medios actuales de las redes sociales donde todo mundo ahorita está involucrándose. Imagínense, y yo les contesté esto. Yo me imagino al Facebook como una persona que tienes 500 alambres así en tu cerebro que te salen y te conectas con Paquito, con Saúl, con Jorgito, con Carmelita, y estás completamente conectado con todos y quieres saber qué piensan ellos quieren saber qué piensas de ti y así te pasas 2-3 horas del día en comunicación hueca y vana sin ningún valor. ¿A quién le importa que yo esté en Acapulco o a quién le importa el perro que compré yo?
Pero ahora y se considera, ¿verdad? Redes sociales. O sea, tenemos que estar totalmente todos unos a otros enterados de nuestra vida privada. Yo jamás, hasta este momento, jamás pude entrar ni tenemos porque la página oficial de Villanueva y Armando Alducin Ministries tiene Facebook. Pero yo no, o sea, si me meto 1 o 2 veces a Facebook o al Twitter, ¿verdad? Diario, ¿verdad? Y es mucho, tal vez, en una semana. ¿Por qué? Porque tengo demasiadas cosas más importantes que meterme en la vida de qué piensa fulano de tal y qué piensa mengano de tal. Y cuando se agarran, ahora acaban de descubrir, la NASA acaba de descubrir a través de un instituto de neurología en Los Ángeles, que cuando tú te metes al famoso iPhone, y eso claro que es bueno para los correos de vez en cuando, pero si tú pasas 2 horas tuiteándote o en correos con el iPhone, está demostrado ya científicamente que comienzas a perder la memoria. Se te comienzan a olvidar las cosas. ¿Por qué? Ahora lo conocemos. Porque, ¿se acuerdan ustedes cuando Cristo se acercó con una mujer y la mujer se acercó a tocarle el manto a Cristo? Vean ustedes la relación tan preciosa a la luz de la Biblia. La mujer toca el manto de Cristo y dice Cristo, ¿se acuerdan qué dijo Cristo? Poder ha salido de mí. O sea, en el mundo espiritual invisible, cuando nosotros vemos la televisión, de la televisión sale algo que entra, al estar viendo la televisión 1 o 2 horas diarias, entra algo que te desgasta, porque tú estás concentrado, estás enviando energía a la televisión y la televisión te está enviando energía a ti. Entre nosotros tenemos esa comunicación de energía. Por eso muchas veces es posible la famosa telepatía, donde una persona puede pensar o entender los pensamientos de otra persona, porque los pensamientos viajan. ¿Qué es la energía? ¿Qué es la luz? Energía en movimiento. Cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1 versículo 3 que sea la luz, no era la luz del sol y la luna, esos fueron creados posteriormente, se refería a la energía. ¿Y qué es la energía? Dicen los científicos, un fluido de electrones. Pero la energía es energía, la luz es energía en movimiento, porque la luz viaja. Las tinieblas son estáticas. Una persona que está en tinieblas no va a ningún lado. Una persona que está en la luz continuamente va hacia adelante. Qué increíble que Dios haya puesto estos fenómenos físicos a la luz de la palabra de Dios y a la luz de los descubrimientos de la ciencia. Entonces tú estás con tu aparatito ahí todo el día, 3, 4 horas, sin que te des cuenta, estás desgastando por la concentración que tú tienes en el aparatito de saber qué le contestas y qué por acá, y púchale acá, empújale acá, y esto y el otro. Sin que te des cuenta, comienza de alguna forma la zona del cerebro que guarda la memoria, comienza a desgastarse, porque son millones de neuronas las que forman el cerebro humano. Y así nos damos cuenta que toda la tecnología que usamos nosotros, desgraciadamente, la usamos para el mal. Acabamos abusando de la energía atómica, fabricamos la bomba atómica. Las tarjetas de crédito, abusamos de ellas y nos endeudamos. Todo lo que tenemos lo usamos y lo llevamos a los extremos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo usar las cosas. ¿Y por qué no sabemos? ¿Que no somos inteligentes? Claro, pero nos falta la sabiduría de Dios. Mientras tú tengas todo y no tengas la sabiduría de Dios, lo que tengas lo vas a desperdiciar. Si tienes dinero y no tienes la sabiduría de Dios, no vas a saber cómo invertir el dinero. No vas a saber cómo manejar tus negocios. No vas a saber cómo manejar a tus hijos, ni a tu esposa. No vas a tener la dirección del Espíritu Santo, porque para esto necesitamos, como somos tan inadecuados y tan vulnerables y tan tontos y tan tercos y tan necios, que necesitamos a Dios. De ahí la frase de Juan 15, versículo 5, separados de Cristo, nada podemos hacer. Y si tú llegas a entender eso, que separado de Dios no podemos hacer nada, N-A-D-A, nada. Vas entonces diario a aferrarte a su palabra y a tratar de ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando sabemos que tenemos que tomar tantas decisiones tan importantes diariamente,
qué terrible es. Yo me siento a las 11, 12 del día. Si no tuve un tiempo devocional con Dios y no estuve en su palabra, aquí está la naturaleza como un león. Siento la impaciencia y la carnalidad y ya grito, ya estoy haciendo estas cosas. ¿Y qué me pasa? Simplemente me dice Dios, te levantaste sin tomarme de la mano y separado de mí no puedes hacer nada. Por eso te estás cayendo en los hoyos, te estás arañando y estás tomando decisiones que te vas a lamentar, porque tú crees, independientemente de mí, que puedes lograr las cosas en la vida. Y eso, dice Dios, yo le llamo soberbia. ¿Qué es la soberbia? Creer que podemos actuar, vivir, administrar sin tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Entonces, esta palabra, se corrompió la tierra delante de Dios, era una corrupción moral. Estaban desintegrados interiormente las personas en tiempos de Noé, como lo está la sociedad actual en la que vivimos. Es increíble ya los videos que están sacando en la televisión, ya de una pareja de cantantes con relaciones lésbicas, famosísimas las dos cantantes en la televisión, por todos lados ya tratando de que sea normal y que se acepte que un hombre se pueda casar con un hombre y una mujer con una mujer. Esto es ya el extremo total al que podríamos llegar como seres humanos. Es el colmo ya de la corrupción de la moral de los seres humanos. Y cuando ya se propaga y hay estados, porque ¿qué es la democracia? La democracia es demócratos, gobierno del pueblo. Entonces, si el pueblo dice sí, el 60%, el gobierno lo tiene que aceptar. Si vamos todos a votar por hacer un consenso y un plebiscito para ver acerca de quién está a favor del aborto, y el 70% de Toluca está a favor del aborto, pues se va a legalizar el aborto. Entonces vivimos una sociedad en la que nos damos cuenta que la familia se encuentra en peligro. Y veamos estas familias que tenemos en las iglesias. ¿Qué es una iglesia cristiana? Es una reunión de familias que venimos a la cruz los domingos a recibir alimento, guía, dirección, consuelo, fortaleza para poder sobrevivir los tiempos peligrosos que estamos viviendo y poderles aportar a nuestros hijos y poderles heredar a nuestros hijos una verdadera educación cristiana. Y para que estas cosas también entre semana podamos nosotros continuar llevándolas y aplicándolas y practicándolas todos los días de nuestra vida. Y es lo maravilloso de una iglesia, ¿verdad? Somos una familia, somos como una tribu donde todos tenemos que estar preocupados unos por otros, ayudarnos unos por otros, ¿verdad? Tratar de consolarnos unos por otros. No llegas a la iglesia, como les he dicho, con orejeras, no saludas a nadie, no volteas a ver a nadie, no oras por nadie. Entras a la iglesia como al cine, te entras como el borras y te sales como el borras de aquí de la iglesia por la puerta y te das cuenta que estás desconectado totalmente de tu familia porque vives centrado totalmente en ti. Es tu yo, el rey del yo te dicen en tu tierra. Y esta palabra que dice la Biblia que se llenó de violencia es la palabra interesante, jamás. Y es interesante que esta palabra es la palabra que la lleva un grupo terrorista en el Medio Oriente, el grupo Hamas, que significa violencia. Y esta violencia, ¿verdad? Está asociada, esta violencia, escúchenme, esta violencia, porque hay violencia contra la gente, hay otros que matan, pero la palabra violencia aquí jamás está asociada con la violencia intrafamiliar. Estaba corrupción moral y violencia intrafamiliar. Todo estaba relacionado en los tiempos de Noé con la destrucción de la familia. ¿Y qué es lo que hay ahorita en el mundo? Es impresionante la cantidad de mujeres abusadas por los varones. Mi esposa tiene una organización aquí en Toluca, están las oficinas generales que se llama Tamar, donde tratamos de ayudar a las mujeres con problemas de violencia intrafamiliar. Tenemos asesoría del gobierno jurídicamente, asesoría de hospitales, asesoría de psicólogos cristianos, asesoría pastoral de parte de nosotros, etcétera, etcétera, porque es increíble la cantidad de mujeres
abusadas. Y las que no son abusadas físicamente, son abusadas psicológicamente por sus maridos. ¿Ustedes saben lo que es la esclavitud? La esclavitud es ponerte bajo el dominio o el control de otra persona. Si cualquiera de ustedes está bajo el control o el dominio de la voluntad de otra persona, eres esclavo de esa persona. Y Dios nos dice en la Biblia, los reyes de la tierra se enseñorean, quieren controlar, y es el impulso de la naturaleza humana, controlar a los demás, controlar a la esposa. Ella la voy a controlar y le voy a prohibir y le voy a hacer, y las mujeres se sienten así, ya no son libres, son esclavas, están bajo el dominio y la voluntad de un varón, que se quieren aprovechar de su debilidad y de su fragilidad como mujeres para poder abusarlas. Y esta es la razón por la cual, escúchame, esta es la razón por la cual hay tantos varones con tantas maldiciones. Porque todos estos varones no van a prosperar en su vida. Todos estos varones, y hay una grande relación entre la impotencia sexual y el abuso a las mujeres. Es increíble las estadísticas también de varones ya de entre 40 y 60 años de edad con disfunciones eréctiles, impotencia sexual. Y por eso la venta de la Viagra y Levitra y quién sabe tantas pastillas, ¿verdad? Porque los varones están quedando que pues ya no puedo. Ya no puedo. Oye, pues tienes 40 años, 50 años, deberías tener fuerzas como un búfalo. Pues no, ya no puedo. Y si comenzamos a trazar los problemas, siempre buscamos el problema o fisiológico, o físico, o neurológico. Y la Biblia nos muestra que la raíz de toda la descomposición del hombre, ya sea problemas mentales, ya sea problemas físicos, tienen una raíz: el espíritu. El espíritu está enfermo. Has pecado en tu vida. Hay algo en tu pasado, tal vez que no has perdonado o no has arreglado. Y dice la Biblia, tus pecados, los que cometiste en el 2001, ahí los agarraste y los enterraste y los metiste en la alfombra. Y el daño que hiciste en el año 2001, crees que ahí está tapado. Y tú vas en el 2002, 2003, 2004, 2005, no ha pasado. Y en el 2007, esos pecados de repente salen de la alfombra y te alcanzan. Porque dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán. Pero Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano los pecados nos alcanzan. Y entonces comienza a ver, pero ¿por qué me pasa esto? Porque hay cosas que no has arreglado de tu pasado. ¿Quién es una persona que ingresa a un hospital psiquiátrico? Es una persona con problemas que nunca arregló de su pasado. Y tú sigues con esos pecados y comienza, ¿qué cosa? A descomponer tu manera de pensar. Ya no eres una persona coherente, ya no eres una persona razonable, ya no razona las cosas. Y comienzas después a buscar drogarte o alcohol, o buscas una puerta falsa para escapar, porque ya no puedes soportar enfrentarte a la realidad en tus 5 sentidos. Todas estas explicaciones nos las da la palabra de Dios. Y para eso Dios quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque si tú quieres ser feliz y ser bendecido en tu matrimonio, y que te vaya bien en los negocios, y que con tu negocio puedas ayudar al reino de Dios, y que tengas paz sobre todas las cosas y tranquilidad, necesitas la santidad. Sin santidad no se puede ver a Dios. En otras palabras, yo no puedo venir a la Biblia y recibir el consejo de Dios y la dirección del Espíritu Santo si en mi vida no hay limpieza. Límpiense primero, dice la Biblia, los que llevan los instrumentos de Jehová. Entonces requiere eso, ¿verdad? Que entendamos que Dios es un Dios santo y yo quiero venir todos los días a Dios. Señor, dime qué debo hacer. Quiero este negocio, ¿lo pongo o no lo pongo? ¿Compro este carro o no lo compro? ¿Vendo esto o no lo vendo? Mi hijo tiene un problema, Padre, ¿qué le puedo decir? Yo soy inadecuado, Padre, soy un tonto. Nos ganan las emociones, nos ganan los sentimientos, porque estamos gobernados por los sentimientos y las emociones, y tenemos que crucificar todo eso y dejar que el Espíritu Santo nos tome y nos dé la sabiduría de Dios. Si no, vamos a cometer errores si nos dejamos guiar por los sentimientos y las emociones que son engañosas.
dice Jeremías 17:9. Muy bien, ahora regresamos aquí en Génesis y dice la Biblia que una de las razones por las cuales Dios bendice a Noé, como lo hemos visto en las clases pasadas, es porque aparte de toda esta corrupción absolutamente increíble que se estaba desarrollando en esos tiempos, era una generación perversa, maligna, destruida moralmente, ya no había ninguna solución, pero Dios le dice a Noé en el capítulo 7, dijo luego Jehová a Noé, versículo 1, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si nos ponemos a imaginar a qué grado llegó la depravación, que solo 8 personas se salvaron nada más. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Son las únicas personas que se salvaron. ¿Y qué es lo que Dios quería decirnos? ¿Qué mensaje nos quería Dios enviar con esto, verdad? Que Él tiene el corazón, no de salvar tu vida. ¿Sabes por qué tú eres cristiano? ¿Sabes por qué Dios me alcanzó con su gracia, a mí también y a ti también? Con el único propósito de salvar a nuestra familia. Si tú eres cristiano ahorita, ¿sabes por qué te salvó Dios? Porque vas a ser ahorita la luz, vas a ser perseguido, porque vas a pagar ese precio, porque es una prueba de que eres cristiano. Tu familia inmediatamente va a estar contra ti. ¿Y quién es tu familia? Tu esposa y tus hijos, nada más. Si eres soltero, tu papá y tu mamá y tus hermanos. Pero Dios te salvó para que comiences a hacer luz con un hermano, ganas un hermano, otra hermana sin que te des cuenta, y al ratito, y así fue como se salvó nuestra familia también. En el caso de nuestra familia, mi hermano Alejandro fue el primero que se salvó, que Dios lo salvó. Luego cuando vino conmigo, ¿verdad? Yo era comunista, ¿verdad? Y los amenacé con una pistola, ellos los quería matar, los andaba correteando con la pistola, yo también. A mí no me ven con esas tonterías, yo no quiero saber nada de religiones. Total, que como a los 3 años después de que mi hermano se convierte, Dios me alcanza con su gracia y entonces le entrego mi vida a Jesucristo, 1974-75. Después creo que fue mi hermana Mónica la que salvó, después mi hermana la grande, después mi mamá, a los 70 y tantos años se convirtió en mi mamá, ¿verdad? La conocen ustedes, que es la general Adeliti, así le llaman, ¿verdad? Entonces, y sin que nos demos cuenta, pues ya todos en la familia ya conocemos al Señor, gracias a Dios, y todos estamos sirviendo al Señor. Y este es el propósito de Dios, salvar a tu familia, que no te aísles. Dios quiere, a tus papás los quiere alcanzar, a tu esposo que no es cristiano, a tus hijos los quiere alcanzar Dios. Y si tienen 20, 30 años tus hijos y a ti te salvó cuando ya estaban ellos grandes y ya no tienes la oportunidad de chiquitos educarlos, nunca, nunca, nunca faltan la esperanza, porque Dios es el Dios de la promesa, que si tú insistes en darles un buen testimonio y orar por tus hijos y tu familia, Dios los va a alcanzar. Serás salvo Dios, dice la Biblia, tú y tu casa. Ahora, esto es interesante también porque en el libro del Génesis, en el capítulo 18, cuando vino el segundo juicio contra el mundo, ¿contra quién creen que vino? Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. ¿Qué ciudades era Sodoma y Gomorra? Antes Dios destruye el diluvio, toda la tierra completamente invadida de inmoralidad y de corrupción y de violencia intrafamiliar. Ya no había familias, ya no se podía levantar una sociedad. Dios tenía que comenzar de nuevo. Y comenzó de nuevo con Noé y con sus hijos. Porque ahora toda la raza humana, señores lingüistas, antropólogos que nos escuchan y arqueólogos que nos escuchan y sociólogos que nos escuchan, toda la raza humana venimos de 3 hombres, de Sem, de Cam y de Jafet, los 3 hijos de Noé. De ahí desciende toda la raza humana. De Jafet descienden todos los europeos o anglosajones. De Sem, todos los semitas, todos los que poblaron el Asia y el Medio Oriente. Y de Cam, el continente africano.
Entonces vemos nosotros que toda la raza que actualmente vive en el mundo, y somos una sola raza, tengan cuidado cuando alguien diga la raza amarilla, o la raza negra, o la raza blanca, porque no hay tres razas, somos una sola raza. Somos con diferentes clasificaciones, blancos, amarillos, negros, pero somos una sola raza, porque de una sola sangre, Hechos 17, nos hizo el Señor. Blancos, amarillos, tenemos sangre humana. Puede ser H positivo o R positivo, negativo o universal, pero es sangre humana, no es sangre de chita, ni de changos. Y si tu maestro te sigue insistiendo en la universidad de que venimos del mono, ¿verdad? Que cuando necesita una transfusión de sangre, busquen a Chita y le transfundan la sangre. A ver si funciona. Cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, en el versículo capítulo 18 del Génesis, versículo 19, este versículo es impresionante. Por lo cual Dios perdona a Abraham y le dice a los que hay ahí en Sodoma y Gomorra, los voy a perdonar. Pero dice la Biblia que Dios le revela a Abraham su plan como te lo quiere revelar a ti y me lo quiere revelar a mí, con una condición. Porque yo sé que mandará a sus hijos, la palabra mandar en el hebreo es sawa, que significa enseñar. Yo sé que les enseñará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino. La palabra shamar, guardar, es proteger del peligro. Les va a enseñar a sus hijos y a su casa, y Él va a protegerlos del peligro. Las familias estamos en peligro. Nuestros hijos estamos en peligro. Y los varones somos los responsables de cuidar nuestra familia. Si es que eres hombre en toda la extensión de la palabra a los ojos de Dios. Es la responsabilidad que Dios le dio al varón de que nosotros seamos el sacerdote, el protector, el que provee, el proveedor. Todo es el hombre a quien Dios le entrega la responsabilidad de cuidar que mis hijos no caigan en las drogas, de platicar con ellos, de darles devocionales, de discipularlos, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos la responsabilidad enorme de Dios. Qué tremendo es ser papá. No solamente es traer hijos al mundo, de guiar a nuestros hijos, como dice Dios, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Quieres Dios que te prospere? Dios dice en la Biblia que nos quiere prosperar, y ahora la prosperidad se ha llevado a un extremo. Entonces, nunca se ponen las condiciones, solamente sí, o da esto por aquello, ¿verdad? Y Dios te va a multiplicar esto y aquello, sin las condiciones. ¿Cuál es la condición? Dice Dios, si tú eres el jefe de tu familia, y tú eres el ejemplo de tu familia, y tú eres el líder de tu familia, ¿sabes una cosa? Todas las promesas son el sí y el amén. Te voy a prosperar en tu negocio, te voy a dar salud, te voy a dar paz, te voy a dar tranquilidad, concederé las peticiones de tu corazón, simplemente porque me estás obedeciendo. Yo puedo llegar con Dios y decirle, mire Señor, hice esto y aquello y gané 1000 almas. ¿Y tu familia? Me dice el arcángel Miguel, lámpara de la calle, candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Tú perteneces a esta clase de personas? Que por afuera eres el ángel fulano de tal, y en tu casa, quien te viera, que ni siquiera pueden confiar en ti las mismas personas de tu familia, en tus hermanos y hermanas, porque te dicen el tranza de Metepec. Si queremos nosotros, hermanos en Jesucristo, familia del Señor, en estos tiempos que se parecen a los tiempos de Noé, tenemos que comenzar con nuestra familia. Tenemos los varones que recoger la batuta otra vez, el estandarte de Dios, levantar la bandera de la verdad, de la justicia de Dios, y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si no es así, despídete y búscate, mejor vete a una secta, o vete allá con los brujos,
o con tu padrino Walter Mercado, o con el que tú quieras, ¿verdad? Pero sabes una cosa, seguir a Cristo, para seguir a Cristo se necesita hombría. Necesitas tener un carácter de hombre en toda la extensión de la palabra. Y como por naturaleza somos cobardes, por naturaleza, entonces nos acercamos a la cruz. Oh Dios, cuánto te necesito. Ahora entiendo, Señor, que separado de ti nada puedo hacer. ¿Cómo es posible que pueda yo atreverme a vivir o a creer que puedo educar a mi familia, a mi negocio y todo sin tenerte en cuenta? Yo no sé qué hacer, no sé qué decirle a mi hijo, a mi hija, no sé cómo guiar. Necesito que tú me ilumines, Señor. Y esta es la razón por la cual dice Pablo, ¿quién es suficiente para estas cosas? Nadie. Somos vulnerables, somos seres humanos con pies de barro, débiles. Lo necesitamos entrañablemente. Y esta es la razón por la cual nos aferramos a la palabra de verdad. Porque sin esta palabra, sin esta energía que la Biblia tiene, el Espíritu, Jesús dijo, mis palabras son Espíritu y son vida. Si no hay esto que nos esté energetizando y fortaleciendo todos los días, no nos fortalecemos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Y quedamos expuestos. El momento que un varón abandona a Dios, el momento que un hombre que tiene una familia abandona a Dios, abre las puertas para el enemigo y los demonios se vienen con todo lo que tienen contra tus hijos principalmente y contra tu esposa. Y a tu esposa la comienzan a amargar, a tu esposa la comienzan a torturar porque son expertos en atormentarnos. Expertos en atormentar, en causarte paranoias y miedos y esto y el otro y temor. Y cuando un cristiano vive bajo el temor, vive obsesionado y me van a hacer y me van a matar y me van a quitar y me voy a morir y si mi negocio no sale y comienza a quitarte tu paz, el temor, estás completamente en las manos del enemigo. Porque la única cosa que repele los poderes de las tinieblas es nuestra confianza y nuestro gozo en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que mantener un estado de ánimo de contentamiento. Escúchenme. De estar contentos con lo que tenemos día a día, levantarnos y abrir las ventanas, gloria a Dios, cayó la nieve, gloria a Dios, el Nevado de Toluca está lleno de hielo, gloria a Dios, lo bendigo al Nevado de Toluca, no hay agua, gloria a Dios, todo dar gracias en todo porque es la voluntad de Dios. Si no mantengo este estado de gozo, de paz, de tranquilidad en mi vida, no puedo ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede guiar a nadie que esté como Chinampina y como Pepita en Comal. Por eso dice Cristo, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Si no somos gobernados, controlados por la paz, no puede Dios guiarnos, porque Dios es el Dios de paz. Entonces tenemos que identificarnos con la paz de Él, porque Él es el Dios de paz. Si no hay paz en mi vida, no estoy conectado con Él, porque si estoy conectado con Él, hay paz en mi vida. Pero si en mi vida no hay paz, y hay intranquilidad, y hay temores, y hay gritos, y mi esposa esto y el otro, y por aquí, por ahí brinco, es porque es un síntoma de que me estoy desintegrando espiritualmente. Hay algo en mi vida que me está atormentando, y estoy atormentando a los demás también. Porque cuando un varón en su casa no es lo que Dios quiere que sea, se hace daño a sí mismo, le hace daño a su esposa, le hace daño a sus hijos, le hace daño a sus empleados, le hace daño a la sociedad. Porque nadie peca solamente para uno mismo, pecamos y infectamos a los demás a nuestro alrededor. La raza humana se corrompió completamente, estaba llena de violencia y la inmoralidad actualmente, ¿verdad? Vivir sin respetar las leyes de Dios, la autosuficiencia, el humanismo, el egoísmo humano producen violencia en cualquier sociedad. Y miren ustedes, el México violento que estamos viviendo. ¿Quién puede negar esto? Estamos buscando que la economía, repartir a los pobres, la educación, y el problema de una nación es la moral. Pero los políticos, los sociólogos, antropólogos, arqueólogos, sociólogos están ciegos, o sea,
el mundo sin el Espíritu Santo no puede ver cuál es el problema. Tú tienes que ser médico para diagnosticar a través de los rayos X que lo que tú tienes es cáncer en el colon y no dolores de estómago. Un médico un médico honesto y con integridad profesional no se guiaría ni se basaría simplemente en recetarte algo si no estás seguro de lo que te va a recetar. Entonces, así está el mundo, estamos autorrecetándonos y no hemos venido al que nos tome los rayos X, y es Dios el que nos dice con sus rayos X, que es la Biblia, que el problema del ser humano es la corrupción moral. De ahí parte todos los juicios de Dios, y por eso cayó el juicio completamente en los tiempos de Noé. Ahora terminamos y veamos rápidamente el inicio de lo que dice la Biblia del arca de Noé. En el arca de Noé, en el capítulo 7, Dios entonces le dice, y esto es precioso, escuché que van a exhibir una película que se llama Noé. No la he visto, es otra película de Hollywood, no sé qué tan apegada a la Biblia esté, pero de alguna manera qué bueno que hacen películas y están otra vez desenterrando, ¿verdad?, las historias bíblicas, que hicieran películas de David y con el rey Saúl y las guerras de Jefté y de Sansón y todas esas cosas, ¿verdad? Son muy ilustrativas en lugar de tantas tonterías que están exhibiendo. Pero es impresionante cuando Dios le dice a Noé que el arca es un tipo de la salvación. Vamos por orden. Lo vamos a desarrollar en la próxima conferencia con más detalles. En el Antiguo Testamento hay tipos. ¿Qué son tipos? Los tipos son sombras o símbolos que apuntan a algo que iba a venir. Y cuando aquello que iba a venir viene, se llama antitipo. Cristo es el antitipo de todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento son tipos, simbolismos, el tabernáculo, las ofrendas, los sacrificios, todo estaba simbolizando a Cristo. Cuando Cristo llega al mundo, Él es el antitipo, la esencia de los símbolos y las sombras que pertenecían y que Dios pintó de una forma velada en el Antiguo Testamento. Por eso cuando un judío cree en la Torá y no tiene el Nuevo Testamento, dice 2 Corintios 3, 18 al 20, tiene un velo, no pueden ver los rabinos que no tienen a Mashiach, a Jesús el Mesías, no pueden ver la realidad de lo que significan esos símbolos, porque hasta que se conviertan, dice Pablo en 2 Corintios 3, el velo se les cae. Nadie puede entrar a los misterios de Dios hasta que los velos se nos quitan por el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Entonces, todo lo que simboliza el arca son tipos de Cristo y del Nuevo Testamento. Vean, por ejemplo, el versículo 14. Le dice Dios a Noé: hazte un arca de madera, y ahí comenzó todo, de gofer. ¿Por qué de gofer? ¿Por qué no de triplay? ¿Por qué no? O sea, todo en la Biblia tiene, lo vamos a ver, un significado. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Esta clase de madera era lo que se conoce actualmente como el ciprés. El gomer, ponle en tu Biblia arriba, ciprés. En gomer ponle ciprés, que es un árbol muy verde, con madera muy fuerte y resistente y adaptable para la construcción de una embarcación. Ahora, esto es interesante porque nunca le dice Dios a Noé: hazte un timón. Ni le dio una brújula. Oye, todos los barcos, todos los aviones, todos los carros, ahora hasta con GPS traen casi todos los carros, ¿verdad? Un avión sin brújula, un barco sin brújula se pierde en el océano. ¿Por qué? Porque el arca fue diseñada para no tener timón, porque Dios sería el timón. El arca fue diseñada para flotar y no para navegar. ¿Me van siguiendo? Fue diseñada para flotar, o sea, quedó a la deriva, ahí totalmente. ¿Se acuerdan cuando los papás de Moisés metieron a Moisés de bebé en un arca?
es una arquita, es la misma palabra que se usa en el hebreo para arca, una canastilla. El arca no era una canasta grandísima, una canasta es la que guarda los huevos, la que guarda algo de proteger, es como un nido también. La palabra arca también se traduce nido. Bueno, eso lo veremos con más detalles después. Pero agarra los papás de Moisés y lo avientan al río Nilo, a la deriva. O sea, había cocodrilos y todo en el río Nilo, pero no tenía ninguna dirección, ¿verdad? El río más que la corriente, a ver, pero es confiando en que Dios iba a guiar esa arca, esa canastita, y llegó exactamente a pasar enfrente donde se estaba bañando la hija del emperador y del hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, que jala la canastilla de Moisés y lo adopta al niño, y Moisés crece en el palacio. Lo que el faraón quiso hacer para destruir al niño que podía ser su amenaza y quitarle el reino, el mismo emperador lo cría en su palacio. Oh, los caminos de Dios son inescrutables e insondables sus obras, ¿verdad? Bueno, aquí esta arca igual, ¿verdad? O sea, el arca es una arca en la que Dios no tendría nada de decirle, haz un timón, haz instrumentos. ¿Por qué? Porque quedaría la deriva. Dice Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. El hombre no es señor de su camino. Cuando recibes a Cristo, quedamos a la deriva. Es precioso acostarte así, Padre, mañana yo no sé ni qué onda. Lo único que sé y lo único que me preocupa, como dijo Moisés, es que tú estés conmigo. Mañana, ¿verdad? ¿Quién sabe qué problemas haya? Pero tú me vas a estar, porque me acuesto contigo, me levanto contigo, estoy en comunión contigo, pero no estamos a la deriva. O sea, es lindo abandonarte a los ojos, así. Es como ahí en Acapulco, en el mar, en una llanta, te pones así, ¿verdad? Y no tienes timonia, ahí te caes en la llanta ahí te quedas, ¿verdad? Y te lleva, a veces te lleva 10 metros, 15 metros la llanta, pero tú te duermes ahí en tu llanta y te quedas a la deriva. No le diste ninguna dirección, no querías, nada más querías descansar. Es lindo levantarnos y quedarnos a la deriva de Dios. Señor, tú eres mi timón, tú eres mi capitán, tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en todas las tribulaciones. Qué lindo es vivir así. Y no levantarte. Y mañana, esto y el otro. Dame un chocho, por favor. Una pastilla, si no, no me puedo levantar. O si no me tomo 2 cafés, no puedo funcionar. Y en segundo lugar, dice la Biblia, ¿verdad? En el versículo 14, para terminar en esta mañana, dice el versículo 14, que esta arca iba a ser calafateada. Esta palabra calafatear en el hebreo es la palabra kafar, con K y PH, kafar, que significa cubrir. Y es la misma palabra en el hebreo que se usa en los sacrificios del libro del Levítico para expiación. La palabra expiación es cubrir con sangre el sacrificio, o el sacrificio es el que cubre, ¿verdad? Con su sangre derramada el pecado, no lo perdonaba, lo cubría, lo tapaba, nada más. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque el arca es de madera, mucho cuidado, de madera. La madera en la Biblia significa la humanidad. Cristo era hombre y era Dios. En la Biblia la madera es la humanidad, el oro, la divinidad. El arca donde Dios moraba era de madera, cubierta con oro, porque era un símbolo de Cristo. El arca del testimonio, el arca de la alianza. Entonces el arca simbolizaba que Cristo era hombre y el Mesías sería cubierto por la divinidad, sería Dios también. Entonces el arca es, o sea, la humanidad es cubierta por la sangre de Cristo. Y de la misma forma, si no estamos cubiertos con la sangre de Cristo, así como la madera, si no hubiera sido calafateada con brea, con esta sustancia, la humedad hubiera corrompido la madera porque estuvo casi un año, ¿verdad? A la deriva. Así nosotros, nuestra humanidad, si no estamos cubiertos con la sangre, se corrompe.
nos autocorrompemos, porque somos autodestructivos. Y todo se encuentra aquí en símbolos, en tipos, donde el Espíritu Santo nos revela que las cosas secretas de Dios le pertenecen a Dios. Y solamente el Espíritu Santo nos las revela, dice 1 Corintios 2, 10 en adelante, si tenemos al Espíritu de Dios. Bienaventurados sean todos ustedes los que han nacido de nuevo y han podido estar cubiertos con la sangre de Cristo, porque la única manera de no poder seguir en el camino que llevábamos todos de nuestra autodestrucción. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños. Gracias por tu amor, Dios de paz, que resucitaste a Jesucristo de los muertos por la sangre del pacto sempiterno. Los haga a todos ustedes aptos para toda buena obra, haciendo Dios en ustedes las cosas que son agradables delante de Él, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en su gracia y conocimiento, fortalecidos interiormente en toda paciencia con el poder de su Espíritu. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias porque sigues esperándonos para que podamos continuar caminando contigo, porque separados de ti nada podemos hacer. En esta mañana muchos de ustedes no tienen a Cristo. Tal vez tienes una religión o has profesado alguna religión o vienes aquí a la iglesia desde hace algún tiempo, pero no ha habido un cambio en tu vida. Y para esto se requiere honestidad de reconocer que no has cambiado. Yo te pregunto, ¿eres más amoroso con tu esposa? ¿Eres más paciente con tus hijos? ¿Amas cada vez más a tus padres, hayan hecho lo que te hayan hecho tus padres? ¿Has perdonado a tus enemigos? A los que te han ofendido no te escondes de ellos, sino que los puedes saludar, porque no le guardas nada a nadie de rencor. ¿Hay en tu vida más amor por los demás? ¿Más preocupación porque el Evangelio siga recorriendo las naciones? ¿En tus finanzas y administración eres más generoso en la obra de Dios? ¿Tienes más paz? ¿Tu vida está controlada más por el dominio propio? Todas estas cosas son síntomas de que has nacido de nuevo, de que realmente tu fe te ha salvado. Si no tienes estas cosas, aunque sea el inicio de estas cosas, eres religioso nada más. Pero tú necesitas venir a la cruz, donde Cristo abrió sus brazos y dio su vida para que ya no viviéramos para nosotros. Porque si vivimos para nosotros nos vamos a destruir y vamos a perder nuestra vida al final. Pero si se la entregamos a Él, vamos a salvar nuestra vida. ¿No quisieras venir a la cruz y entregarle tu vida a Cristo con estas palabras? Ustedes por la televisión también los invito a que vengan y tengan a Cristo en sus vidas a través de esta oración. Señor mío y Dios mío, gracias por tu muerte en la cruz, por tu sangre derramada. Entra a mi vida en este instante, porque creo que con esa sangre me has perdonado mis pecados. Te pido que me des a través del Espíritu Santo el poder y la fuerza que necesito, que no tengo, para vivir para ti, para ser un guerrero de tu ejército celestial y ayudar a mi familia a salir del hoyo en que se encuentran todos, lo confundido que viven mis amigos, mi familia, porque no te conocen. Oh Dios, hazme un portador de esa luz. Entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Gracias por la palabra de Dios. Gracias por este libro maravilloso. Gracias, Señor.
Gracias.